Buenas noches, mi nombre es Diego Nava. Esta es mi presentación sobre la sexta entrega de la evaluación del 20% del tercer corte. En esta se realizó una investigación sobre las mediciones de potencia eléctrica por un método que anteriormente estudiamos para las mediciones de resistencia, el cual se llama el método de voltímetro amperímetro. Para este trabajo hicimos un trabajo investigativo en el cual se exploró las leyes de la ley de Ohm, la ley de Watt, para determinar la potencia eléctrica en un circuito. También se realizó un ejercicio práctico con una simulación de un circuito eh, puesto en la configuración de conexión larga. Primeramente recordamos que la potencia eléctrica es una cualidad física presente en cada circuito eléctrico, que se define como la cantidad de energía eléctrica transferida o convertida por unidad de tiempo. La fórmula matemática para determinar la potencia eléctrica en un circuito está dada por la ley de Watt, que indica que la potencia es igual al voltaje por la intensidad de corriente que pasa en un circuito eléctrico y se mide en vatios o watts. Como previamente dije, este método se utiliza para la medición de resistencias en un circuito. Sin embargo, también podríamos utilizarlo para medir la potencia a través de em, cálculos derivados de la ley de Watts y de la ley de Ohm. Bien, entonces este método tiene dos tipos de implementación o dos tipos de configuración. Una es la conexión corta, en la cual se tiene un, este, una resistencia conectada en paralelo a un voltímetro, el cual indica el voltaje correcto en la resistencia, y un amperímetro en serie a estos dos anteriores, el cual mide la corriente derivada o dividida entre la resistencia que queremos encontrar y la resistencia interna del amperímetro. Generalmente, eh, casi todos los diseños de amperímetro tienen una resistencia interna muy diminuta, prácticamente eh, despreciable, por lo que no afectaría tanto la medición. Sin embargo, se recomienda la conexión corta para resistencias con valores bajos y la conexión larga para resistencias de valores altos. Bueno, a diferencia de la conexión larga, de la conexión corta, disculpe, la conexión larga se, perdón, aquí está. La conexión larga se encuentra un amperímetro en serie a una resistencia que queremos ubicar, por la cual pasa la misma intensidad de corriente, puesto que están en serie. Y en paralelo a estos dos está el voltímetro. Bien, recordando que en un amperímetro se encuentra una resistencia interna, el voltaje medido por el voltímetro es realmente la suma del voltaje que pasa por esa resistencia más la resistencia que queremos ubicar. Y claro, para hallar la potencia medida en el circuito se utiliza la fórmula. Potencia medida es igual a intensidad por voltaje. En esta potencia medida también están siendo afectadas por la resistencia externa
tanto del voltímetro como del amperímetro dependiendo de la conexión, si es larga o es corta. Pero en realidad eh, una potencia real no está atada, por decirlo de alguna manera, a la resistencia interna en los aparatos. Puede ser en el voltímetro o el amperímetro, como lo vemos a continuación. Bien, a continuación, este está el ejercicio, disculpen, este es el ejercicio realizado en conexión larga. Aquí está. Hacemos zoom. Ok. Bien, podemos ver en este circuito, primero la fuente de voltaje en, en corriente continua, que es de 200 voltios, una fuente bastante grande, un voltímetro, y en paralelo del voltímetro están el amperímetro y la resistencia desconocida. También podemos apreciar aquí, esto es una representación de la resistencia interna del amperímetro, el cual coloqué un valor de 0.1 ohmios. ¿En qué afecta esta resistencia? Pues, como lo dije anteriormente, el voltaje medido por este voltímetro es en realidad el voltaje que pasa por esta resistencia más el voltaje que pasa por la resistencia desconocida. Sin embargo, tanto el amperímetro y la resistencia a ubicar comparten la misma intensidad de corriente eléctrica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para hallar la potencia es determinar el valor de la resistencia que queremos ubicar. Y eso lo utilizamos a partir de las mediciones realizadas. Vemos que aquí el voltímetro marca un valor de 200 voltios y el amperímetro marca una corriente de 3.99 amperios. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues tenemos el voltaje de la fuente, que es igual al voltaje medido por el voltímetro, que es de 200. Conocemos la resistencia interna del amperímetro, que es de 0.1 ohms. No conocemos la resistencia que queremos ubicar y sabemos que la intensidad de corriente que pasa por el amperímetro o la medida es igual a la intensidad de corriente que pasa por la resistencia que queremos ubicar, que es 3.99 amperios. La solución, bien, sabemos que la resistencia medida es igual al voltaje medido sobre la intensidad de corriente medida. En este caso son 200 voltios entre 3.99 amperios, que nos da un valor de 50.12, 53, 13, 2 ohms. 50 ohms, para redondear. Entonces, sabemos también que la resistencia medida es igual al voltaje medido y el voltaje medido es igual al voltaje que pasa por el amperímetro más el voltaje que pasa por la resistencia X entre la intensidad medida. Despejando la fórmula, ubicamos la resistencia interna del perímetro y la resistencia a ubicar. Conocemos también la resistencia medida, que es 50.12 ohmios, que la tenemos aquí. También conocemos la resistencia interna, que es 0.1. Y despejando, tenemos que la resistencia X es igual a 50
.125313.2 menos 0,1. Total nos da este valor, 50.02. Básicamente se le restó una décima. Bien, esto no es necesario hacer, pero es el cálculo de error de la resistencia medida, del el error absoluto, el error relativo y el error porcentual de la resistencia, para ver qué tan lejos de la realidad está esta medición. Bien, ahora seguimos con el cálculo de potencia. Ya que conocemos la resistencia desconocida, que en realidad es de 50 ohms, y tenemos también el valor de la fuente, que es igual al valor del voltaje medido, que es de 200, podemos conocer la potencia real del circuito. Y también podemos conocer la potencia medida por los instrumentos de medición. ¿Cuál es la diferencia? Que la potencia medida toma en cuenta la, eh, los efectos de la resistencia interna del mantenimiento, por lo que eh, la intensidad de corriente, vemos aquí, disculpa, okay, aquí. La potencia real es mayor al, a la potencia medida, puesto que en la potencia medida está afectando directamente los instrumentos en la medición. Entonces siempre nos va a dar un poco menor a la real. En este caso, la potencia medida son de 798 watts y la potencia real es de 800 watts. La potencia real lo calculamos con el voltaje de la fuente elevado al cuadrado entre la resistencia ubicada, que sería 200 voltios sobre 50 ohms, ¿verdad? 800 watts. Y la potencia medida está dada por la fórmula de la intensidad por el voltaje medido. Sería 3,99 por 200 voltios. Y nos da 798. Finalmente realizamos el cálculo de error. Bien. Y tenemos tres errores. El error absoluto, que es igual al valor absoluto de la potencia medida menos la potencia real. Que sería el valor absoluto de 798 menos 800 watts nos da 2. El valor relativo, el error relativo, que es igual al error absoluto menos la potencia real. El error absoluto nos dio 2 y la potencia real es de 200 watts. Significa que el error relativo es de 0.0025 watts. Y el error porcentual es igual a la multiplicación entre el error relativo por 100. Y nos da que el error porcentual es de 0.25%. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Porque este es el margen de error entre lo que mide
los instrumentos y lo que realmente hay en ese instrumento. 0.025 de diferencia es prácticamente nada, menor a 1% de error. Y con esto podemos concluir que este método tiene una precisión muy alta, efectiva, y que el margen de error entre las mediciones y la realidad es muy bajo, prácticamente despreciable. Otra conclusión es que este método de medición es muy fácil de implementar, porque nada más necesitamos equipamiento básico, un multímetro, un perímetro, una fuente y una resistencia. También tenemos en cuenta el impacto de las resistencias internas en los aparatos, aunque sea muy ínfima, tiene eh, efectos, o tiene efectos en las mediciones. En los instrumentos de mediciones ideales no tendrían resistencia interna. Sin embargo, no estamos trabajando con instrumentos ideales, sino con reales. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias.